8 minutos sobre la 1 de la tarde, y para cerrar nuestro magazín matinal cerca de ti de hoy lunes, tenemos con nosotros a nuestra compañera Carmen Puig y su apartado Cuentos y Fábulas para el verano. ¡Ay, que me lío! Carmen, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Sí, cuentos, fábulas, Sí, historias, un Cuentos y poquito Fábulas para de el todo. verano, se me ha ido. Sí, no Cuéntanos. pasa nada, no pasa nada. Pues sí, aquí estamos ya, mira, otro lunes. Siempre lo digo, pero bueno, pues quería eso, saludaros a todos y que espero que la semana haya sido amable con todos, de manera que todas las tareas que teníamos proyectadas, ¿verdad?, para la semana, pues hayan encontrado su lugar y su momento de realización. Y que bueno, y que el fin de semana pues también espero que haya sido suficientemente reparador para poder reiniciar esta nueva semana que ya hemos empezado hoy, puesto que es lunes 13 de septiembre ya. Un lunes un poco nublado, con amenaza de lluvia, según he oído en las noticias, pero bueno, en cualquier caso esperamos que sea una lluvia de alegrías, por lo menos. Bueno, pues hoy voy a leerles una charla de Abdul Bahá, pero antes pues quisiera hacer una pequeñísima introducción de quién es él. Abdul Bahá nació en Persia el 23 de mayo de 1844, cuando todavía gobernaba el Imperio Otomano. Pese a una vida de sufrimiento y de muchas dificultades, también fue una vida de ilimitado servicio a Dios y al género humano. Su vida es notable por la armonía entre sus palabras y sus acciones. Abdul Bahá tiene también una gran importancia para el mundo, pues son muy numerosos los libros que hablan de él y de su vida, de su misión y de servicio a la humanidad, como estaba diciendo. Bueno, pese a que su vida no fue muy larga, tampoco fue corta, ¿no? Puesto que si nació en 1844, falleció el 28 de noviembre de 1921, cuando tenía 77 años. Bueno, pues unas 10.000 personas acudieron a su entierro, unas 10.000 personas que entre ellas había representantes de una amplia variedad de diferentes razas, clases, religiones. Bueno, todos estos salieron a rendirle sus últimos tributos. Muchos lo conocían como el maestro perfecto, otros como príncipe de la paz. Fue también nombrado caballero del Imperio Británico por la reina de Inglaterra en 1920. Y fue una persona que hacía tantísimas cosas que es imposible que lo pueda contar todo aquí, ¿verdad? Pero una cosa que voy a resaltar hoy es una asombrosa correspondencia con todo el mundo. Se sabe que escribía como unas 90 cartas al día y en muchas ocasiones utilizaba el tiempo desde el atardecer hasta el amanecer. Bueno, es que es muchísimo lo que se podría contar, pero me estoy limitando un poco hoy a hablar de sus viajes y de sus charlas, las charlas que dio en Occidente después de la famosa revolución de los jóvenes turcos en 1908. Fue lo que le permitió salir de Tierra Santa y poder viajar, pues como decía, de Oriente a Occidente. Esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. Abdul Bahá, entre muchos sitios, pues se hospedó. Uno de los primeros sitios fue en Londres, en la casa de la señora, o sea, de Lady Bonefield, y la cual relató cuán numerosas fueron las personas que visitaron a Abdul Bahá estando él allí, tanto sacerdotes como misioneros, orientalistas, estudiantes de lo oculto, hombres prácticos de negocios, místicos, anglicanos, católicos, disidentes anglicanos, teósofos e hindúes, adeptos de la ciencia cristiana, doctores en medicina,
también musulmanes, budistas, zoroastrianos, y también vinieron a verle y a hablar con él políticos, soldados del Ejército de Salvación y otros que trabajaban también por el bien de la humanidad, sufragistas, periodistas, escritores, poetas, curanderos, modistas, grandes damas, artistas, artesanos, gente pobre sin trabajo, comerciantes prósperos, también miembros del mundo del arte dramático y del arte musical. Toda esta gran variedad de personas querían hablar con él y tuvieron la oportunidad de poder verle y hablar con él. Y para Abdul Bahá ninguno era demasiado humilde ni demasiado grande. Todos ellos recibieron la comprensiva consideración de este santo mensajero, quien siempre daba su vida por el bien de los demás. Así que pues también cabría añadir que en 1912, habiendo visitado con anterioridad Londres y París después de un invierno en Egipto, Abdul Bahá, a pesar de su mala salud y de su edad, que ya tenía 68 años en ese momento, llevó a cabo un exigente programa de proclamación del mensaje de Bahá'u'lláh, viajando de una costa de los Estados Unidos a la otra, así como al norte hacia Canadá, y solo en la ciudad de Nueva York dio disertaciones públicas e hizo visitas formales a no menos de 55 lugares. Sociedades pacifistas, congregaciones cristianas y judías, en colegios y universidades, en organizaciones de bienestar y caridad, en lugares de miembros de cultos éticos, centros del nuevo pensamiento, grupos metafísicos, clubs de mujeres, asociaciones científicas, reuniones de esperantistas, reuniones de teosofistas, con mormones y con agnósticos, y también en instituciones para el progreso de la gente de color, representantes de las comunidades tanto siria, armenia, griega, china y japonesa. Todos ellos fueron puestos en contacto con su dinámica presencia y tuvieron el privilegio de escuchar de sus labios el mensaje de su padre. Ni tampoco la prensa, ya fuera en sus comentarios editoriales o en la publicación de reportajes sobre sus conferencias, tardó en apreciar la amplitud de visión y el carácter de sus llamamientos. Esto es mucho más extraordinario si nos damos cuenta de que su primer discurso público lo había dado desde el púlpito del templo de la ciudad de Londres el año anterior. Iba a completar un nuevo y más extenso viaje por Europa en su camino de vuelta a Tierra Santa. Entonces, pues como estaba diciendo, lo que he tratado de explicar aquí, y también, bueno, lo he leído de parte de una introducción de un libro titulado Relatos de la vida de Abdul Bahá, escrito por Anne-Marie Houndot, algo así. Bueno, pues después de haber leído esta y haber comentado tantas personas de tan diferentes lugares y diferentes procedencias, de diferentes clases sociales, con diferentes, en principio, pues con diferentes dinámicas y con diferentes enfoques y quizá metas, pues todos ellos querían consultar, hablar con Abdul Bahá y obtener algo de su conocimiento y de su sabiduría. Bueno, es una lástima que no estamos ahora en el tiempo de Abdul Bahá y nosotros no vamos a poder hablar con él directamente, pero sí podemos
acceder a las charlas que él dio. Muchas de ellas están escritas en libros. También fueron publicadas en su momento en todos los periódicos más importantes del mundo. Fueron replicadas y con su fotografía y con todo lo que él decía. Pero bueno, yo voy a leer una charla que se titula La evolución del espíritu y fue dada el 10 de noviembre. Y dijo Abdul Baha: esta noche os hablaré de la evolución o el progreso del espíritu. En la naturaleza, el reposo absoluto no existe. Todas las cosas progresan o retroceden. Todo se mueve hacia adelante o hacia atrás. Nada existe sin movimiento. Desde su nacimiento, un ser humano progresa físicamente hasta alcanzar la madurez. Y entonces, habiendo llegado a la plenitud de su vida, comienza a declinar. La fuerza y el poder de su cuerpo van decreciendo hasta llegar gradualmente a la hora de la muerte. Del mismo modo, una planta progresa desde la semilla hasta su madurez y luego su vida comienza a declinar hasta que se marchita y muere. Un pájaro se remonta hasta una cierta altura y, habiendo alcanzado en su vuelo el punto más alto posible, comienza su descenso a la tierra. Así pues, es evidente que el movimiento es esencial a toda la existencia. Todas las cosas materiales progresan hasta cierto punto y luego comienzan a declinar. Esta es la ley que gobierna a toda la creación física. Consideremos ahora el alma. Hemos visto que el movimiento es esencial a la existencia. Nada que tenga vida permanece inmóvil. Toda la creación, ya sea del reino mineral, del vegetal o del animal, está compelida a obedecer la ley del movimiento. Debe ascender o bien descender, pero en el caso del alma humana no existe declive. Su único movimiento es hacia la perfección. Solo el crecimiento y el progreso constituyen el movimiento del alma. La perfección divina es infinita, por lo cual el progreso del alma es también infinito. Desde el mismo nacimiento del ser humano, el alma progresa, la inteligencia crece y el conocimiento aumenta. Cuando el cuerpo muere, el alma sobrevive. Todos los diferentes grados de los seres físicos tienen límite, pero el alma es ilimitada. En todas las religiones existe la creencia de que a la muerte del cuerpo el alma sobrevive y por esto se hacen oraciones para las personas queridas fallecidas, oraciones para su progreso y para el perdón de sus pecados. Si el alma pereciera con el cuerpo, todo esto no tendría significado alguno. Además, si al alma no le fuese posible avanzar hacia la perfección tras haber sido liberada del cuerpo, ¿para qué servirían todas estas oraciones de amor y devoción? Leemos en las Sagradas Escrituras que todas las buenas obras se vuelven a encontrar. Ahora bien, si el alma no sobreviviese, esto no tendría ningún significado. El mismo hecho de que nuestro instinto espiritual, que con seguridad no nos ha sido dado en vano, nos impulse a orar por el bienestar de aquellos a quienes amamos, que se han alejado del mundo material, ¿no es un testimonio de la continuidad de su existencia? En el mundo del espíritu, el retroceso no existe.
El mundo de la mortalidad es un mundo de contradicciones, de opuestos. Siendo que el movimiento es obligatorio, todo debe ir hacia adelante o bien retroceder. En el reino del espíritu no hay retroceso posible. Todo el movimiento tiende hacia un estado perfecto. Progreso es la expresión del espíritu en el mundo de la materia. La inteligencia del ser humano, su poder de raciocinio, su conocimiento, sus logros científicos, al ser todos ellos manifestaciones del espíritu, participan de la ley inevitable del progreso espiritual y por consiguiente son necesariamente inmortales. Mi esperanza es que vosotros progreséis en el mundo del espíritu como también en el mundo de la materia, que vuestra inteligencia se desarrolle, que vuestro conocimiento aumente y que vuestro entendimiento se amplíe. Debéis avanzar siempre, nunca deteneros. Evitad el estancamiento. El primer paso hacia el movimiento retrógrado es hacia la decadencia. La creación física en su totalidad es perecedera. Estos cuerpos materiales están compuestos de átomos. Cuando estos átomos comienzan a separarse, se produce la descomposición y entonces sobreviene lo que llamamos muerte. Esta composición de átomos que constituye el cuerpo o elemento mortal de todo ser creado, esta composición de átomos es temporal. Cuando el poder de atracción que mantiene unidos a estos átomos cesa de actuar, el cuerpo como tal deja de existir. Con el alma ocurre algo diferente. El alma no es una combinación de elementos. No se compone de muchos átomos, sino de una sustancia indivisible y por consiguiente eterna. Está completamente fuera del orden de la creación física. Es inmortal. La filosofía científica ha demostrado que un elemento simple en el sentido de que no está compuesto, es indestructible y eterno. El alma, al no ser una composición de elementos, es por naturaleza un elemento simple y por consiguiente no puede dejar de existir. Siendo una sustancia indivisible, el alma no puede sufrir desintegración ni destrucción, por lo que no hay razón para que sobrevenga su fin. Todas las cosas vivientes expresan los signos de su existencia, por lo que estos signos no podrían existir por sí mismos, si aquello que ellos expresan o testifican no existiera. Por supuesto, una cosa que no existe no puede mostrar signos de su existencia. Los múltiples signos de la existencia del espíritu están siempre ante nosotros. Las huellas del espíritu de Jesucristo, la influencia de sus enseñanzas divinas, están hoy presentes con nosotros y lo estarán eternamente. Estamos de acuerdo en que una cosa no existente no puede manifestarse por sus signos. Para poder escribir debe existir una persona que escriba, ¿verdad? Para alguien no existente para alguien que no existe no hay escritura. La escritura es en sí misma un signo del alma y la inteligencia del escritor. Las Sagradas Escrituras, siempre con las mismas enseñanzas, prueban la continuidad del espíritu. Considerad el propósito de la creación. ¿Es posible que todo haya sido creado para evolucionar
y desarrollarse a través de incontables edades, con este exiguo propósito, unos pocos años de la vida de un ser humano sobre la Tierra, ¿no es impensable que éste pudiera llegar a ser el propósito final de la existencia? El mineral evoluciona hasta que es absorbido en la vida de la planta. La planta progresa hasta que finalmente pierde su vida en la del animal. Y el animal, a su vez, formando parte del alimento del ser humano, es absorbido en la vida humana. Por ello, el ser humano demuestra ser la suma de toda la creación, el ser superior entre las criaturas vivientes, la meta hacia la cual han progresado incontables edades de existencia. En el mejor de los casos, todo lo que un individuo vive en este mundo son 90 años, un corto tiempo, por cierto. ¿Cesa de existir el ser humano cuando abandona su cuerpo? Si su vida finaliza, entonces toda su anterior evolución ha sido en vano, todo ha sido para nada. ¿Puede alguien imaginar que la creación no tiene mayor propósito que este? El alma es eterna, inmortal. Los materialistas dicen, ¿dónde está el alma? ¿Qué es? No podemos verla, ni podemos tocarla. Y esto es lo que debemos contestarles. Por mucho que pueda progresar el mineral, nunca podrá comprender al mundo vegetal. Ahora bien, la falta de tal comprensión no prueba la inexistencia de la planta. Por muy elevado que sea el grado de evolución que alcance la planta, esta está incapacitada para comprender el mundo animal. Pero esta ignorancia no es prueba de que el animal no exista. Por otro lado, el animal, por más desarrollado que se encuentre, no puede imaginar la inteligencia del ser humano ni puede comprender la naturaleza de su alma. Pero, una vez más, ello no prueba que el ser humano carezca de intelecto o de alma. Solo demuestra que una determinada forma de existencia es incapaz de comprender a una forma superior a sí misma. Una flor puede ser inconsciente de la existencia de un ser como el ser humano, pero el hecho de su ignorancia no impide la existencia de la humanidad. De igual modo, si los materialistas no creen en la existencia del alma, su incredulidad no prueba que no exista un reino tal como el mundo del espíritu. La misma existencia de la inteligencia del ser humano prueba su inmortalidad. Además, la oscuridad justifica la presencia de la luz, pues sin luz no habría sombras. La pobreza demuestra la existencia de la riqueza, pues sin riqueza, ¿cómo podríamos medir la pobreza? La ignorancia prueba que el conocimiento existe, pues sin conocimiento, ¿cómo podría existir la ignorancia? Por consiguiente, la idea de la mortalidad presupone la existencia de la inmortalidad, pues si no existiese la vida eterna, no sería posible medir la vida de este mundo. Si el espíritu no fuese inmortal, ¿cómo podrían las manifestaciones de Dios soportar pruebas tan terribles? ¿Por qué Jesucristo sufrió la horrible muerte en la cruz? ¿O por qué Mohammed soportó las persecuciones? ¿Por qué el Bab consumó el supremo sacrificio? ¿Y por qué Bahá'u'lláh pasó tantos años de su vida en prisión? ¿Por qué habrían de existir todos estos sufrimientos sino para probar la vida sempiterna del Espíritu? Cristo sufrió. Él aceptó todas las pruebas
por la inmortalidad de su espíritu. Si alguien reflexiona, podrá comprender el significado espiritual de la ley del progreso, de cómo todo se mueve desde el grado inferior al grado superior. Solo un individuo sin inteligencia, después de considerar estas cosas, puede imaginar que el gran plan de la creación pudiera repentinamente dejar de progresar y que la evolución pudiera llegar a tal incongruente final. Los materialistas que razonan de este modo y sostienen que estamos incapacitados para ver el mundo del espíritu o para percibir las bendiciones de Dios, son indudablemente como los animales que no tienen entendimiento, tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no oyen. Y esta falta de visión y de audición no es más que una prueba de su propia inferioridad. Acerca de ellos leemos en el Corán: son seres ciegos y sordos al espíritu. Ellos no emplean ese gran don de Dios, el poder del entendimiento, por medio del cual podrían ver con los ojos del espíritu y oír con los oídos espirituales, y además comprender con un corazón divinamente iluminado. La incapacidad de la mente materialista de captar la idea de la vida eterna no es prueba de la no existencia de esa vida. La comprensión de esa otra vida depende de nuestro nacimiento espiritual. Y termina diciendo: oro por vosotros para que vuestras facultades y vuestras aspiraciones espirituales crezcan cada día y para que nunca permitáis que los sentidos materiales oculten a vuestros ojos los esplendores de la iluminación celestial. Bueno, pues esta fue la charla que dio Abdul Baha, una de las charlas que dio en Londres, en París, perdón, en 1911. Y bueno, pues a mí me han quedado algunas cosas que me han parecido interesantes, como, bueno, me imagino que a ustedes, bueno, pues les habrá provocado diferentes sensaciones y diferentes pensamientos, opiniones y demás. Pero bueno, a mí me ha llamado la atención cuando dice que la inteligencia crece, que el conocimiento aumenta y que el alma progresa, porque el alma es ilimitada. Y es como que está relacionado la inteligencia y el conocimiento con el alma y con su progresión. También ha dicho que el alma es liberada del cuerpo para poder avanzar hacia la perfección. Y entiendo yo que esto será porque si el cuerpo es material y se va a descomponer, pues tiene una vida limitada. Entonces, para poder seguir en esa vida ilimitada del alma, pues tiene que desprenderse del cuerpo para poder avanzar. Y bueno, pues también me ha llamado que dice que en el reino del espíritu no hay retroceso y que las manifestaciones del espíritu son la inteligencia de los humanos, nuestra capacidad de razonar, raciocinio. Es otra manifestación del espíritu el conocimiento, el entendimiento, y también es una manifestación del espíritu los logros científicos. También ha dicho que hay que evitar el estancamiento porque este es el primer paso hacia la decadencia. A veces sí queremos retener las cosas y no las dejamos progresar, y a lo mejor por eso pues a veces se presenta esa decadencia. En fin, eso ya cada uno lo puede pensar o interpretar como lo haya visto. Pero bueno, otra cosa que también me ha llamado la atención es que dice que lo físico pues esto es perecedero y que la muerte sucede cuando los átomos del cuerpo se separan. O sea, que cuando los átomos se separan, pues es la muerte. Y que también que la composición de los átomos es temporal
y que están unidos por el poder de atracción. Bueno, pues es una charla que para mí es muy interesante, tiene cosas que muchas personas puede ser que estén en contra, pero bueno, como somos libres, pues esto es lo que hay. Así que, pues, queridos oyentes, esta es una de las muchísimas charlas que Abdu'l-Bahá dio en Occidente. No cabe duda de su contundencia y de su clarificadora expresión. Expone una serie de conceptos y los deja bien claros. Y bueno, pues Abdu'l-Bahá, ya para terminar, ¿no? Abdu'l-Bahá era tan humilde que no deseaba que se le llamara con otro nombre que no fuera el de Abdu'l-Bahá, que significa, que traduce siervo de Dios. Él solamente se veía a sí mismo como un siervo de Dios. Y bueno, pues con esto les dejo hasta el próximo lunes, que sean muy felices durante toda la semana, que puedan alcanzar sus metas y propósitos y proyectos. Y con mucho cariño, pues aquí se despiden Carmen Puig.